Vamos a hacer una entrevista al ingeniero David Zambrano. Le vamos a hacer algunas preguntas de opinión personal sobre la ética profesional. Primero voy a empezar yo, mi nombre es Antonio Trujillo. Como pregunta, ¿qué significa para usted la ética profesional? Pues la ética profesional quiere decir eso involucra nuestros valores a nivel personal como profesional en nuestro trabajo. Ya. La idea es que muchos de nosotros aprendemos ciertas habilidades durante nuestra carrera, las cuales podemos aplicarlas ya en nuestro trabajo, pero hay que saber hacerlo de manera ética. En mi caso, por ejemplo, lo que es la informática, entonces justamente yo debo aplicar todo este conocimiento que sé de una manera productiva para la sociedad. Ya, ok. Usted como profesional, como mencionó anteriormente sobre la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Como profesional, ¿la ética supone una oportunidad de negocio, un límite a la oportunidad de negocio, Bueno, basándose en la ética? sí, de hecho sí, dependiendo cómo, en este caso, un ingeniero de sistemas, un informático, puede utilizar sus conocimientos. Me explico, por ejemplo, bueno, también depende del profesor, pero muchos de nosotros aprendemos asuntos como lo que es hacking. Entonces, justamente, hay muchos casos, No de es hecho, ético. lo que está en la actualidad del grupo hacker que crearon los títulos falsos. Entonces, ese, por ejemplo, para una persona con ética, sí supone un limitante. O sea, yo bien podría, digamos, cobrar, qué sé yo, como los $5,000 por ingresar por medio así, pero éticamente yo no puedo hacer eso ni debo hacerlo. Ya, ok. Bueno, otra pregunta. En esta toma de decisiones de hacerlo bien o hacerlo mal, usted como ejecutivo, ¿cómo busca minimizar esos riesgos que no ocurran de la manera más éticamente? O sea, para que no exista ese hacking, ¿o qué se Ajá, refiere? claro, o sea, usted me habló de que hay procesos que usted utiliza que son poco éticos. ¿Cómo trata de... Yo no utilizo. No, no, pero que se pueden utilizar. ¿Cómo trataría de minimizar esos riesgos de que no, de que pase? O sea, ya hablando de un plano real es muy complicado hacer eso. O sea, muchos de ellos lo que se dedican al final por eso es por lo general por los emprendedores. Entonces, ponle pausa. Bueno, Ahí viene la imagen. Ya, bueno, le repito la pregunta. En la toma de estas decisiones que son éticas o no éticas, usted como ejecutivo, ¿cómo busca minimizar los riesgos? Ya, honestamente es muy complicado porque, como digo, todo esto, bueno, varía de caso a caso. Muchos de ellos lo hacen ¿qué puedo decir? No, muchos de ellos lo hacen ya sea por tipos de rencores hacia una empresa donde trabajaron. Muchos hackers hacen eso, como ya tienen los medios, se puede decir. Otros, en cambio, lo hacen simplemente por curiosidad. O sea, por ejemplo, alguien, qué sé yo, una persona desea acceder a información, qué sé yo, ovnis, la típica. ¿Qué hacen? Comienzan a buscar de maneras un poco más, Ilícita. sí, se puede decir un poco ilícitas, acceso a este tipo de información. Y poco a poco se va avanzando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la típica que sucede de las cuentas de correo o Facebook. Usualmente uno dice, chicas, entre parejas, por ejemplo, que quiere hackearle la cuenta a la pareja. Con el tiempo se ceba, entonces se obsesionan con poder estar pendiente, digamos, de la privacidad de esta persona. Y usted como profesional, usted no lo ve ético eso, ¿verdad? No es ético. No es ético. Incluso, o sea, hay una parte, digamos, de eso que se llama ethical hacking, lo cual, o sea, es justamente el proceso de intervenir, se puede decir, pero con fines para resolver crímenes. Entonces, o sea, es un tema En sí gris. sería minimizar el riesgo, o sea, no actuar de manera perjudicial. Exacto. Bien, gracias. Como mencioné anteriormente sobre la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Como profesional, ¿la ética supone una oportunidad de negocio,
un límite a la oportunidad de negocio Bueno, basándose en la ética? sí, de hecho sí. Dependiendo cómo, en este caso, un ingeniero de sistemas, un informático, puede utilizar sus conocimientos. Me explico. Por ejemplo, bueno, también depende del profesor, pero muchos de nosotros aprendemos asuntos como lo que es hacking. Entonces, justamente, hay muchos casos, No de es hecho, ético. lo que está en la actualidad del grupo hacker que crearon los títulos falsos. Entonces, ese, por ejemplo, es para una persona con ética, sí supone un limitante. O sea, yo bien podría, digamos, cobrar, qué sé yo, como los $5,000 por ingresar por medio así, pero éticamente yo no puedo hacer eso en mi negocio. Ya, ok. La toma de estas decisiones que son éticas o no éticas, usted como ejecutivo, ¿cómo busca minimizar los riesgos? Ya, honestamente es muy complicado porque, como digo, todo esto, bueno, varía de caso a caso. Muchos de ellos lo hacen ¿qué puedo decir? No, por ejemplo, muchos de ellos lo hacen ya sea por tipos de rencores hacia una empresa donde trabajaron. Muchos hackers hacen eso, como ya tienen los medios, se puede decir. Otros, en cambio, lo hacen simplemente por curiosidad. O sea, por ejemplo, alguien, qué sé yo, una persona desea acceder a información, qué sé yo, ovnis, la típica. ¿Qué hacen? Comienzan a buscar de maneras un poco más, Ilícita, sí, ¿no? se puede decir un poco ilícitas, acceso a este tipo de información. Y poco a poco se va avanzando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la típica que sucede de las cuentas de correo o Facebook. Usualmente uno dice, chicas, entre parejas, por ejemplo, que quiere hackearle la cuenta a la pareja. Con el tiempo se ceba, entonces se obsesionan con poder estar pendiente, digamos, de la privacidad de esta persona. Y usted como profesional, usted no lo ve ético eso, ¿verdad? No es ético. No es ético. Incluso, o sea, hay una parte de eso que se llama ethical hacking, lo cual, o sea, es justamente el proceso de intervenir, se puede decir, pero con fines para resolver crímenes. Entonces, o sea, es un tema En sí gris. sería minimizar el riesgo, o sea, no Exacto. actuar de manera perjudicial. Exacto. Bien, gracias. Preguntas para el ingeniero David Zambrano. Inge, ¿qué diferencia hay entre el sentido del trabajo en el pasado y en la actualidad? Ya, que, bueno, primero es la visión que se tiene justamente para eso. Antes, como explico, era por ejemplo el capataz y quien lo realizaba. Entonces no pasaba de ahí. Había una brecha muy grande entre esas dos personas. En cambio, ahora la idea, lo que se está buscando en todo caso es que buscar como que, por ejemplo, lo que hacen en Japón, que de una empresa es una familia. Entonces la idea es que quien está al frente, o sea, lo motiva al profesional a que siga adelante, o sea, lo capacita, le hace sentir a gusto en todo sentido, o sea, crea satisfacción tanto a nivel profesional como personal, de manera que, para la redundancia dicho, profesional va a buscar siempre de lo mejor para su empresa, porque o sea, lo ve como algo propio, ¿no? No es que yo simplemente me saco el aire para ellos, sino aquí todos trabajamos, creamos esa sinergia para poder manejar todo de una mejor manera, de una manera óptima. Yes. Ok. ¿Y por qué son los directivos Aquí todos trabajamos, creamos esa sinergia para poder manejar todo de una mejor manera, de una manera óptima. Yes. Ok. ¿Y por qué son los directivos tienen que ser morales? Sí. Estábamos hablando en el aspecto aquí en el instituto, por ejemplo, aquí toda la directiva, como el rector, vicerrector, ellos en la actualidad tienen que ser más morales y Sencillo. ser más éticos. Claro, es que ellos son quienes están reconocidos, son los guías. Hay muchas personas detrás de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si es que quien está llevando la batuta
empieza a trabajar de una manera poco ética, ¿qué sigue? Todas las personas detrás de ella van a continuar por ese camino. O sea, es un círculo vicioso. La idea es que ellos tienen que dar el Tiene primer que haber una individualidad, que aquí como se ve somos un grupo unido, tanto en profesores como alumnado, y se trabaja de la mejor manera. Por supuesto, el mismo hecho de la rifa que se hizo para ayudar al estudiante, que incorporaba tanto estudiantes, docentes, personal administrativo. En el ámbito salarial, se puede decir aquí, como ustedes profesores, ¿tendría sentido hablar del salario familiar? Bueno, puedo dar mi opinión, o sea, como todo que lo tengo yo, hijos, esposa, difícilmente puedo hablar de eso, pero justamente, o sea, la persona, o sea, el profesional, ¿para qué es que trabaja? Al final, para justamente llevar un sustento a la familia. Entonces, a la final, ese es uno de los objetivos principales de la persona que se encuentra trabajando. Entonces, sí, bajo ese aspecto, sí. Ok. Y como última pregunta, ¿cómo enriquecer y dar sentido al trabajo? En su ámbito laboral, ¿cómo podría usted dar sentido a su propio trabajo? Simplemente la idea es enseñar al personal por qué está haciendo lo que hace. ¿A qué me refiero? Que si yo sé exactamente qué estoy construyendo, qué estoy logrando, cuáles son los beneficios de mi trabajo para la comunidad, obviamente voy a hacerlo de la mejor manera. La diferencia de que si simplemente me dicen haga tal cosa porque esa es su obligación y punto. No, o sea, la idea es que estamos todos mejorando, estamos en un proceso de mejora continua y estamos beneficiando para la sociedad. El mismo hecho cuando uno se gradúa, uno hace justamente ese juramento de todo lo que uno conoce, todo lo que uno es, ponerlo siempre no en práctica, sino a servicio de la comunidad, porque al final nos vamos por... Ok, muchas gracias. Gracias. Según su criterio, ¿la ética es un ingrediente para triunfar en la vida social, laboral o solo en una? No, la ética es el estándar de la vida, todos los aspectos que este conlleva, tanto profesional, tanto personal, moral, todo. Tanto personal, moral, todo. ¿Y cómo aplicaría la ética en su vida profesional? Usted siendo ingeniero en sistemas. En mi vida profesional, justamente eso, bueno, en muchos casos, nosotros los informáticos, a pesar de, por ejemplo, manejamos información crítica para la empresa. Se puede decir que en muchos casos, por decir todos, sistemas es la columna vertebral de cualquier empresa, porque donde se caen los sistemas, la empresa difícilmente, en esta era, no puede funcionar de manera óptima, en muchos casos simplemente funcionar. Y justamente por eso es que tenemos que hacer las cosas bien. Por ejemplo, en mi antiguo trabajo yo manejaba las claves de todo el dispositivo de la empresa. Entonces, tener un mal manejo de esto puede conllevar a la quiebra de esta empresa o ¿Me podría decir algún valor fundamental que influye en la ética profesional? ¿Cuál sería? Pues, bueno, en mi manera de ver es la lealtad. Tanto en mi vida profesional como en mi vida personal es lo que yo más estimo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es que yo trabajo en una empresa, tengo que ser leal a la mía, porque aparte que me da de comer, me coge. Entonces, yo debo ser recíproco y buscar siempre trabajar a favor de. Eso en el ámbito profesional. En el ámbito personal, de la misma manera. Pienso que una persona que no sea, o sea, ahora mismo personalmente yo no puedo confiar en alguien que no sea leal, porque eso dice mucho de la persona. Dice, por ejemplo, cómo se maneja a todo nivel. Por ejemplo, si una persona no puede ser leal con sus amigos, con su empresa, difícilmente lo será para alguien más. O sea, él no...
Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con esto concluimos a la entrevista al ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Sí, Ya. gracias.